estar en Marcos capítulo 7 del 24 al 30 y quiero pues confesarles que estoy emocionado porque estamos iniciando una nueva serie titulada Encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús, y el mensaje de esta tarde lleva por título Una fe genuina. Marcos capítulo 7 del 24 al 30, Encuentros con Jesús. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad o quizás has sido el testigo de algún encuentro inesperado entre dos personas? Tal vez tú fuiste uno de los protagonistas o la mente intelectual de aquella reunión inesperada de dichas personas. Desde tan grata sorpresa quizás de dos miembros de la familia o dos amigos que no se habían visto por bastante tiempo. Pero también tal vez fuimos testigos en algún momento de nuestra vida de momentos tan incómodos como bochornosos, de aquel encuentro entre dos personas que ni se podían ver ni en pintura y que en su momento no guardaban su desagrado o no lo escondían. En esta nueva serie, Encuentros con Jesús, vamos a ser testigos de diferentes reuniones maravillosas que las personas tuvieron con nuestro Salvador. Algunos de ellos fueron individualmente, otros fueron más de una persona, incluso hasta llegaron a ser una multitud. En cada uno de estos encuentros vamos a observar o vamos a ser testigos de las maravillas de Dios, pero así como de esas mismas maravillas también vamos a presenciar la tensión que pudo haber entre estas personas, entre Jesús y las personas. En Marcos capítulo 7, versículo del 24 hasta el 30, vamos a ver cómo el escritor empieza a narrar desde lo más tenso, de una manera muy tensa, pero finaliza la historia con una paz inigualable. La insistencia de una madre y una fe fortalecida fueron utilizadas por Jesús para ejemplificar cómo luce una fe genuina, puesta en aquel que es rico en misericordia. Dicho de esta forma, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y buscamos la dirección del Espíritu Santo? Señor, en esta hora venimos delante de ti, primeramente para decirte que guíe, Señor, los labios de tu siervo, que en todo momento lo que estemos hablando se hable siempre de acuerdo a lo que la Escritura dice, que tú traigas claridad a mis pensamientos, claridad a mis palabras, y que los corazones de mis hermanos, quienes están aquí presentes, también puedan estar dispuestos a escuchar lo que tu Espíritu Santo dice a través de las Escrituras, y que podamos salir desafiados y salir diferentes de como acabamos de entrar en este lugar. En tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén. Marcos capítulo 7 del 24 hasta el 30. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Un servidor siempre trae la versión de la nueva versión de la Biblia de las Américas, y la palabra del Señor dice así. Marcos capítulo 7 del 24 hasta el 26. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Para los judíos del primer siglo era radical el llegar a pensar que naciones que no pertenecieran al pueblo escogido de Dios fueran o tuvieran acceso al mensaje de salvación. Existía este sentimiento nacionalista
de que la salvación de parte de Dios solamente pertenecía ¿a quién? Al pueblo judío. Por lo tanto, uno de los propósitos del Evangelio de Marcos era demostrar continuamente que el mensaje de salvación era para todas las naciones. Aunque en el versículo 24 se nos dice ahí, levantándose de allí, no se sabe con mucha certeza si esta frase es una frase, una conexión cronológica con la narración pasada. Lo que sí podemos estar seguros es de que el escritor tenía la intención de demostrar que Jesús quería llevar a sus discípulos de la práctica, o de la teoría, mejor dicho, a la práctica. Anteriormente aprendimos que el Señor Jesús hizo énfasis que lo que contaminaba al hombre no son las cosas de ¿qué? De afuera, sino son las cosas de adentro. Y ahora vamos a sumergirnos en esta narrativa donde el Señor Jesucristo los va a llevar a la práctica, donde todos los hombres son impuros en su interior. Y es que una de las grandes aberraciones y errores dentro de la enseñanza de los fariseos fue de hacer este énfasis de que las cosas de afuera eran lo que realmente contaminaban al corazón de los hombres. Por lo tanto, un buen judío que seguía las tradiciones de los ancianos siempre evitaba tener contacto con los gentiles, pues ellos creían que al momento de tener cualquier interacción con algún gentil iban a quedar impuros. Así que aquí podemos ver que desde un principio el escritor empieza con esta narrativa tensa, sobre todo con aquellos quienes a lo mejor cuando leyeron este libro y eran judíos o tenían un contexto judío, sabían a dónde se estaba metiendo el Señor Jesucristo. Pues resulta que este era un lugar gentil, y el hecho de ir estaba quebrantando. Jesús, el rabí y sus discípulos estaban quebrantando las leyes o las costumbres de los ancianos. Pero el Señor Jesucristo anhelaba enseñarle algo a los discípulos, que tanto como los judíos como los gentiles, ambos tenían un corazón impuro delante de Dios. Y es aquí donde me gustaría hacer una pequeña pausa y reflexionar en lo siguiente, de que esta verdad sigue estando vigente. No hay hombre bueno delante de Dios. Quizás algunos de los que estamos aquí tengamos un pasado menos bochornoso del que está a un lado de nosotros, porque tal vez existe esa tendencia pecaminosa donde nos comparamos con la persona que está en una situación peor que la nuestra y nos sentimos bien. Quizás seamos de los que hemos cometido menos errores en esta vida, provocando en nosotros ese sentimiento de superioridad moral, donde todos vemos a los demás como por debajo de nosotros. Porque empezamos a razonar de la siguiente manera y decimos, es que yo no he matado, yo nunca he robado, yo nunca he engañado a mi pareja, y la lista pudiera continuar y continuar. Pero permíteme decirte que el hecho de no tener un pasado tan vergonzoso como el de tu vecino, o el no haber tomado de malas decisiones o tantas malas decisiones como aquel que llamas tu amigo, no te hace más merecedor de la misericordia de Dios. No nos hace más merecedores de la misericordia de Dios. Y este es el punto donde Jesús quería llegar cuando llevó a sus discípulos a este lugar gentil. Y es también donde nos quiere llevar a ti y a mí a entender que delante de un Dios santo y perfecto no hay personas menos malas que otras. Todos, absolutamente todos, somos malos y perversos delante de Él. Todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, merecemos la ira santa y justa de nuestro Dios. El escritor en Romanos creo que fue muy claro cuando dijo que por cuanto todos hemos pecado, estamos
destituidos de la gloria de Dios. Marcos nos dice que tanto Jesús como sus discípulos fueron a esta región de Tiro. Tiro se encuentra en la parte noroeste de Galilea, lo que hoy es el moderno Líbano o el país de Líbano. Era una región totalmente gentil, con una historia larga de enemistad con el pueblo de Israel. Aquellos quienes se dedican a estudiar las escrituras de una manera académica sugieren el por qué quizás Jesús decidió ir a esta región y el no ir quizás a otra parte de Israel. Algunos mencionan que el descanso físico, tanto para Jesús como para los discípulos, se había convertido en una tarea muy desafiante. Pues constantemente podemos ver a través del libro de Marcos que Jesús era interrumpido por las multitudes. Constantemente lo estaban buscando a él y a los discípulos, de tal forma que no había un tiempo donde ellos pudieran descansar físicamente. Otros más sugieren que la oposición feroz de los religiosos estaba llegando a un punto donde estaban ya con planes en la mente o planeando cómo matar al Señor Jesucristo. Por eso mismo prefirió retirarse de aquella zona. Y la decisión de retirarse no debe tomarse como un acto de cobardía, sino todo lo contrario. El Señor en su sabiduría sabía que aún su tiempo de morir no había llegado. Unos más llegan a sugerir que era necesario tener un tiempo de privacidad entre Jesús y sus discípulos, pues era momento de reafirmar aquellas enseñanzas básicas a sus discípulos, ya que la muerte cada vez se acercaba más. Sin embargo, el escritor Marcos nos dice que su llegada aún en esta región no pasó desapercibida. Unos capítulos anteriores, para ser mucho más exactos, en Marcos capítulo 3, versículo 8, el escritor registra que gente de fuera de la región de Galilea, tanto como de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, seguían al Señor Jesucristo. Querían escuchar y ver lo que Él hacía. Por lo tanto, era inevitable que el Señor Jesucristo pasara desapercibido aún en las regiones donde había gentiles o en territorios gentiles. Y en base a lo que acabamos de comentar en Marcos capítulo 3, donde gente de Tirón y de Sidón iban a buscarle, es muy probable que esta mujer había ya escuchado sobre las enseñanzas y los milagros de Jesús. Es más, en mi tiempo de estudio leí de que quizás esta mujer pudo haber estado dentro de la multitud viendo y escuchando a Jesús. La búsqueda de esta mujer era una búsqueda genuina y urgente. Se nos dice ahí, Marcos nos dice que cuando vio a Jesús, dice, se postró delante de él. Esta postura que optó tener esta mujer indica tanto reverencia, pero también como dolor. Si pusimos atención en el versículo 26, el escritor hace una descripción racial, donde se nos dice lo siguiente: la mujer era gentil y sirofenicia de nacimiento. Esta descripción racial es muy importante o tiene un propósito específico. Resulta que en el primer siglo, desde una perspectiva judía, esta mujer tenía todas las desventajas, tanto para acercarse a Jesús como también para rogarle de un milagro. La primera cosa o la primera desventaja es de que esta persona era mujer. Y resulta que desde la cosmovisión judía, las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres. La segunda desventaja
no solamente era mujer, sino que aparte de eso era que era gentil. Marcos capítulo 15, versículo 22, el escritor nos dice que esta mujer era de descendencia cananea y sus descendientes eran enemigos antiguos de Israel. O sea, por si fuera poco, también venía de una nación que tenía constantemente enemistad con el pueblo del Señor Jesús. La tercera desventaja que algunos comentan es de que esta mujer provenía de una región que era profundamente pagana. Resulta que Tiro y Sidón en aquellos tiempos eran los centros principales de la adoración de la diosa Astarte, la diosa de la fertilidad. Dicho todo esto, con mucha probabilidad esta mujer era una adoradora más de estos dioses falsos que había en su región. Por lo tanto, no había absolutamente nada bueno en ella que pudiera ofrecerle a Jesús o que le diera acceso al Mesías para implorar por misericordia. Se nos dice ahí que Jesús junto con sus discípulos fueron a este lugar. Y dentro de estos 12 había un hombre que también era odiado por el pueblo de Israel, y este era Mateo. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba Mateo? Mateo era ¿qué? Un cobrador de impuestos, alguien que se le consideraba como un traidor. Pero si utilizamos nuestra imaginación, podemos decir que incluso hasta el mismo Mateo pudo levantar su ceja en seña de desprecio a esta mujer y decir: ¿y esta qué se trae? ¿Por qué se atreve a seguirnos? Sin embargo, la necesidad de esta mujer era mayor. A pesar de todas estas desventajas que había en su contra, la angustiada madre decidió dejar a un lado todo orgullo e idolatría que pudiera haber en su corazón. La insistencia por la misericordia es registrada tanto en Marcos como en Mateo. Y Mateo quizás es un poco más descriptivo al decirnos lo siguiente en Mateo capítulo 15, versículo 22, cuando dice: comenzó a gritar: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija está terriblemente endemoniada. Solo pongámonos a pensar. La persistencia de esta mujer por tratar de captar la atención de Jesús solamente es una muestra del caos y del infierno que esta madre vivía a diario con aquella hija endemoniada. Mateo nos registra que en aquel momento el Señor Jesucristo no contestó absolutamente nada. No fue porque quisiera ser indiferente ante la necesidad de aquella mujer tan angustiada, sino porque estaba probando su fe y porque quería también enseñarle a sus discípulos cómo luce una fe genuina. Y esto nos debe de llevar a reflexionar lo siguiente: que una fe genuina en Jesús nunca ve obstáculos, sino oportunidades para acercarse al trono de la gracia. La mujer sirofenicia no dejó que todas sus desventajas raciales, culturales y sociales le impidieran por clamar por misericordia al Hijo de David. La pregunta que en esta tarde nos debemos de hacer tú y yo es la siguiente: ¿qué cosas te han detenido para seguir clamando a aquel que es rico en misericordia? ¿Qué cosas te detienen? El aparente silencio del Señor jamás lo debes tomar como una indiferencia divina ante tu necesidad. Al contrario, Él es la persona que más sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. El silencio del Señor ante nuestras necesidades no es otra cosa que el instrumento divino que Él utiliza
para transformar, para moldear nuestra fe. Así como el escultor quien toma pacientemente el martillo y el cincel, y que de una roca tan fea puede sacar una obra de arte, así también nuestro Dios, con amor y con paciencia, utiliza aquel martillo y aquel cincel para quitar aquellas imperfecciones que siguen habiendo en nuestra fe. Por lo tanto, no dejemos de orar, no dejemos de insistir y descansemos en los planes soberanos de Dios para nuestra vida. Los siguientes versículos 27 y 28. Y Jesús le decía: deja pues primero los hijos, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Era tanto el disturbio que había provocado esta mujer que aún los mismos discípulos empezaron a rogarle a Jesús que la atendiera. En la historia paralela en el Evangelio de Mateo dice lo siguiente: y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Lo que se había planeado como algo privado y tranquilo se convirtió en un momento totalmente vergonzoso, bochornoso, incómodo. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo a la petición de los discípulos fue la siguiente. En Mateo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta declaración era un recordatorio para sus discípulos que la misión principal de Jesús era de venir de anunciar el Evangelio al pueblo de Israel. Sin embargo, el tiempo se acercaría cuando estas noticias también serían disipadas a través de los labios de sus discípulos al resto de las naciones. Las palabras que el Señor Jesús dijo en aquel momento pudieran desalentar a cualquier fe débil. Sin embargo, esta mujer tenía una fe fuerte. No porque su fe fuera fuerte en sí misma, sino porque su fe estaba puesta en Jesús. Mateo nos vuelve otra vez a ayudar dándonos estos detalles tan preciosos, donde dice: acercándose ella, se postró ante él diciéndole: Señor, ayúdame. Si tú y yo termináramos aquí la historia, tendríamos que llegar a la conclusión de que definitivamente ante la persistencia y el ruego y quizás el lenguaje corporal y físico, finalmente el Señor concedió la petición de esta mujer. Pero la respuesta es diferente, al menos lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Porque Jesús aún tenía planes de seguir mostrando cómo luce una fe verdadera. En Marcos capítulo 7, ahora sí en el pasaje en el que estamos, versículo 27, se nos dice lo que Jesús le respondió. Y le dijo: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta breve parábola que el Señor Jesucristo utilizó a nuestros ojos quizás pudieron haber sido las palabras más ofensivas que pudieran haber salido de los labios de nuestro Salvador. Y es que resulta que esta palabra perro en aquel tiempo era una manera para describir de una forma negativa a todo aquel que no formara al pueblo de Israel. En otras palabras, a los gentiles. Una manera despectiva de referirse hacia estas personas, los perros. Sin
Sin embargo, el diminutivo que utilizó el Señor Jesucristo suaviza la comparación que el Señor hace en aquel momento con el perrillo y la mujer. Y es que resulta que hay dos palabras en griego para referirse a los perrillos. Y la primera se refiere a estos perros salvajes que andaban o que vagaban en manadas buscando comida. Y la segunda palabra fue la que utilizó el Señor Jesucristo cuando hace alusión a aquellos perros que eran domesticados y vivían bajo el mismo techo de la familia. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Algunos podríamos suponer y decir, wow, la mujer se sintió súper ofendida. Sin embargo, la respuesta de esta mujer a esta corta parábola nos deja ver que en ningún momento esta mujer se sintió agredida por las palabras del Mesías. Pues ella misma dijo lo siguiente: es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y es que es algo muy interesante y que el escritor hace aquí ese contraste del entendimiento de la mujer con el contraste del entendimiento del pueblo judío. Déjenme ponérselos desde esta perspectiva. Los judíos habían sido bendecidos por Dios porque se les había dado las leyes divinas, instrucciones para poder vivir de una manera que a Dios le agradaba. También fueron instruidos por los profetas, quienes a su vez profetizaron y enseñaron que algún día el Mesías iba a venir. Con toda esta información sobre el Mesías, estos varones y mujeres judíos fueron incapaces de reconocer al Verbo encarnado que estaba enfrente de sus narices. Sin embargo, esta mujer pagana, sin la oportunidad de estar en el templo o de quizás tener algún acceso, algún escrito del Antiguo Testamento, con la poca revelación que le fue dada, creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Con un corazón humilde, aquella mujer aceptó su lugar como mujer gentil y reconoció su bajeza delante de Jesús, porque para ella las migajas eran más que suficiente, porque un pequeño destello de misericordia bastaría para aliviar el inmenso dolor por la situación de su amada hija. Reflexionemos en lo siguiente: es de que la fe genuina se caracteriza por buscar a Dios humildemente. La necesidad y la urgencia en esta mujer jamás nublaron su entendimiento sobre quién era el Mesías y quién era ella. Uno de los mayores peligros que tú y yo corremos cuando hay dolor o sufrimiento en nuestra vida es olvidar nuestra posición delante de Dios. Porque las personas que se dejan gobernar por el dolor cometen el error de buscar a Dios con un corazón altanero o orgulloso. Exigen altivamente respuestas a sus circunstancias. Reclaman impacientemente soluciones a su situación y culpan injustamente al Dios bondadoso por cada una de sus desgracias. La pregunta que te tienes que hacer es la siguiente: ¿con qué actitud buscas a Dios cuando la aflicción invade tu corazón? La actitud de esta mujer en medio de su angustia nos enseña que no hay sufrimiento humano que nos justifique para dar rienda suelta a un corazón quejumbroso delante de Dios.
con una actitud humilde, esta mujer se acercó al dador de la vida, reconoció su bajeza y clamando por misericordia para ser atendida. Permíteme decirte lo siguiente: mientras que el hombre se esmera en calmar el dolor de otros a través de grandes cantidades monetarias e innumerables horas de servicio comunitario, la pepita de misericordia más pequeña en el trono de Dios es más que suficiente para aliviar nuestro dolor. Versículo 29 y 30. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete ya, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Sin importar la nacionalidad o la etnicidad, Jesús nunca rechazó a ninguna persona que en humildad buscara el rostro de Dios. De hecho, esta es una de las primeras bienaventuranzas registradas en el libro de Mateo, donde se nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor accedió a la petición de esta mujer, y sin ir hasta su casa de la madre, Jesús solamente dio la palabra y aquella niña fue sanada. Algunos de nosotros podríamos decir: wow, esto es totalmente sorprendente. Sin embargo, déjame decirte que no fue la primera vez que ocurrió en los evangelios. En cierta ocasión se nos cuenta de que un centurión romano, impidió que Jesús fuera a su hogar a sanar a su siervo, porque él sabía que el Señor Jesús tenía la suficiente autoridad para sanar a aquel siervo convaleciente desde el lugar donde Jesús se encontraba. En otra ocasión, en el Evangelio de Juan, se nos narra que cierto oficial del rey fue a buscar a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Pero no fue necesario que Jesús lo acompañara hasta su casa, porque el Salvador simplemente dio la palabra y el hijo de aquel padre fue sanado. Estos sucesos históricos resaltan el dominio de Jesús sobre el mundo espiritual, como también del mundo físico. Y es que Marcos concluye la historia informando al lector que finalmente la mujer, cuando llegó a la casa, encontró a su niña completamente sana. No cabe duda que el milagro de sanidad es totalmente sorprendente en esta historia. Pero no nos dejemos solamente maravillar por esta situación, pues el enfoque del escritor no es en sí el milagro. El enfoque del escritor es la fe de la mujer puesta en Cristo Jesús. Ese es realmente el enfoque del escritor. Una fe que abandonó el orgullo, buscó humildemente y persistió en la misericordia divina. De estos dos versículos podemos sacar la siguiente lección. Es de que la fe que persiste encuentra el favor divino. La fe que persiste encuentra el favor divino. La fe fuerte y sólida no es aquella que cree en sí misma, sino es aquella que pone su fe en Cristo Jesús. La persistencia de esta madre no fue porque fuera una mujer guerrera, feroz y tenaz, sino más bien porque sabía a quién estaba clamando. De la misma manera, nuestra persistencia no se basa en nuestra capacidad
de estar orando todos los días, o en nuestra tenacidad de estar clamando y diciéndole a otros que oren por nosotros. Porque aún las personas que adoran a dioses falsos hacen plegarias o insisten diariamente en orar a sus dioses falsos. Más bien es donde depositamos nuestra fe. En ocasiones el silencio de nuestro Dios no es una actitud apática de parte de Él, sino más bien es una forma de probar la veracidad de nuestra fe. Por lo tanto, si nuestra fe debe ser insistente y clamar constantemente, porque se fundamenta en aquel que es soberano y es rico en misericordia. Es por eso que tú y yo podemos clamar a nuestro Dios, sabiendo que en su tiempo Él responderá. Y si hay algo con lo que me encantaría que te fueras y iniciaras esta semana, es con el siguiente pensamiento: la fe genuina que abandona el orgullo podrá cansarse, pero nunca rendirse. La fe genuina que es humilde podrá frustrarse, pero nunca derrumbarse. La fe que persiste podrá desesperarse, pero no pierde la esperanza. Porque clamamos a aquel que tiene abundante gracia para con sus hijos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, en esta tarde ya, Señor, e inicio de semana, venimos delante de ti, Padre, para que tú examines nuestra vida y que en tu gracia y a través de los méritos de Cristo podamos salir aprobados delante de ti. Mi Dios, tú conoces las pruebas y las situaciones y desafíos de cada una de las personas que estamos hoy aquí reunidas en este salón. Quizás algunas de ellas, Señor, son luchas que van desde los meses hasta los años, Padre. Y yo te pido, Padre, que en ningún momento el silencio de parte tuyo, Señor, nos desanime o nos desenfoque, sino que en todo momento podamos seguir clamando como esta mujer, que aún, Señor, los mismos discípulos alrededor tuyo clamaban y te rogaban que la despidieras. Sin embargo, esta mujer persistió, no porque fuera tenaz como lo estuvimos aprendiendo, sino porque sabía a quién estaba clamando, aquel que es rico en misericordia. Y mi Dios, cual sea la situación por la cual nosotros nos estemos enfrentando, no permitas que nuestra fe se desfallezca. No permitas, mi Dios, que desenfoquemos, Señor, la mirada en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Fortalece nuestra fe para que podamos salir aprobados delante. En el nombre que es sobre todo